Do you know what is it a modal verb? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu clase de inglés. Les habla Leonardo Rodríguez, docente de inglés. Y en esta clase les voy a enseñar sobre los verbos modales o modal verbs. Es un verbo que funciona como auxiliar dentro de una oración, pero debe ir seguido de otro verbo para que la oración tenga sentido. Si no tiene otro verbo, no tiene sentido. ¿Por qué? Por ejemplo, tomemos el verbo can, que es un verbo modal, y vamos a decir I can. I can significa yo puedo. Pero si no añadimos otro verbo, yo puedo qué. Pero si añadimos otro verbo, por ejemplo, el verbo work, que significa trabajar, ya la oración tiene sentido. I can work. Yo puedo trabajar. Es una muy buena pregunta, ¿sabes? Porque algunos dirán, bueno, entonces voy a colocar en esta oración dos verbos modales. ¿O cómo puedo hacer para colocar dos verbos modales? Y es que en realidad pues no pueden ir así como que seguido un verbo modal y otro verbo modal. No, va un verbo normal. ¿Cuál es un verbo normal? Al que yo llamo un verbo normal es, por ejemplo, eh, work, el verbo run, que significa correr, sleep, que significa dormir. Una de las diferencias entre los verbos modales y los verbos normales es que el verbo modal no tiene infinitivo. El infinitivo de un verbo es cuando no está conjugado. Por ejemplo, to jump. To jump significa saltar. Ese verbo está en infinitivo. Su traducción en español termina en ar, en er o en ir. No tiene ninguna conjugación. To sleep, que significa dormir. Tampoco está conjugado. Simplemente está en infinitivo. Tiene el to y el verbo. Ah, entonces puedo escribir to can. No, porque el verbo modal no tiene infinitivo. Vuelvo y lo repito. El verbo modal no tiene gerundio. ¿Qué significa esto? Gerundio es cuando un verbo termina en ing en inglés o en español significa ando, yendo. Por ejemplo, playing. Playing significa jugando. Running. Running significa corriendo. Entonces el verbo can no tiene gerundio, además porque en nuestra lengua no suena bien decir pudiendo. No se añade s, es o ies al verbo modal. En presente simple hay una regla para añadir s, es o ies a un verbo normal con los pronombres de la tercera persona del singular. Entonces, no estaría bien hacer esto con can. No se coloca el to en el siguiente verbo. Por ejemplo, no se puede hacer lo siguiente. I can to play para decir yo puedo jugar. O I can't to drink water para decir yo puedo tomar agua. No, simplemente podemos decir I can't play o I can't drink water. El primero es el verbo can. Ojo con su pronunciación, no es can, es can. I can play, es su forma afirmativa. Pero, ¿cómo negamos con este verbo? Muy sencillo. Simplemente se dice can not, can not. O se puede utilizar también la forma abreviada can. Por ejemplo, si tus amigos te invitan a jugar, tú puedes decirles oh, I'm sorry, I can't play today. Y como les decía al inicio, también funciona como auxiliar. En este caso, para preguntar, can you help me? Could. Could. Ojo con su pronunciación. Could. Este es el pasado de can, que significa pude o podría. Y su forma afirmativa es he could buy the car. Su forma negativa es could not, pero también se puede abreviar. Y su pronunciación es la siguiente, couldn't, 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 en su forma abreviada. Vamos a decir que él no pudo comprar el carro. He couldn't buy the car. He couldn't
buy the car. Y en la forma interrogativa, el could va al inicio de la oración. Could he buy a car? El would se pronuncia así, would. Nada de would ni would. No, would. Cuando añadimos otro verbo a would, queda de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a añadir like. Nos queda gustaría. Pero si en vez de like añadimos work, queda trabajaría. Y así sucede si añadimos más verbos después del would. Por ejemplo, I would walk in the park with you. Su forma negativa es would not o su forma abreviada que es wouldn't. I wouldn't travel in a car. Bien, y ya les expliqué que en la forma interrogativa, es decir, para preguntar, el verbo auxiliar siempre va al inicio, en este caso el would. Por ejemplo, would you go to a cinema? Will es uno de los verbos más importantes en inglés y no podemos pasarlo por alto. ¿Pero qué significado tiene will? Por ejemplo, si añadimos otro verbo, un verbo normal, por ejemplo, swim, que significa nadar, queda como nadaré. I will swim significa nadaré. Un ejemplo, in the afternoon, I will swim in the pool. Su forma negativa es will not y su forma abreviada es won't. Por ejemplo, I won't go to that place. Y su forma interrogativa se forma siempre con el auxiliar al inicio de la oración. Por ejemplo, will you come with me to the meeting? ¿Quieres saber cuáles son los verbos modales que hacen falta? Bien, pues te invito para que te suscribas, toques la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un video. Y bien, espero que les haya quedado claro. Dudas, preguntas, déjenmela en los comentarios. No olviden dejar su like, suscribirse si no se han suscrito y nos vemos en la siguiente clase de inglés. Bye bye, my friends.